Bienvenidos a clase, jóvenes. Estamos nosotros aquí en un nuevo lugar recibiendo nuestra clase porque mi casa era un pastón, donde yo vivo era casa, entonces era necesario pues cambiarle el techo, por, tanto por la cantidad de lluvia que pasaba para ahí, entonces estoy medio damnificado en otro lugar, por eso vemos este nuevo panorama. Estábamos hablando acerca de la filosofía latinoamericana en nuestro último encuentro. Ya es la segunda vez que intento grabar este video, ojalá que se pueda esta tercera vez para que se cumpla el dicho nicaragüense, la tercera es la vencida. Este sería nuestro último encuentro, breve, pero la próxima semana me entregarían el documental que sería como asistencia también a clase, el valor que tiene el documental más la asistencia a su clase, que ya no entretendríamos en un encuentro virtual a través de YouTube. Y la siguiente semana, pues el último trabajo también que tenemos, que serviría de asistencia de clase y con su valor agregado, que ya lo tiene por ser parte del acumulado del segundo bimestre. Entonces, el término filosofía latinoamericana, que era lo último que estábamos viendo nosotros, va a hacer referencia a un proyecto filosófico que trata de contextualizar la filosofía europea en el ámbito latinoamericano. Igual, ese conjunto amplio de corrientes filosóficas practicadas en las diferentes partes de América Latina. Es el proyecto de una filosofía surgida desde América Latina y enfocada en la reflexión sistemática sobre sus problemas, sobre sus situaciones propias. El término ha rondado por el continente desde que Alberti lo utilizara por primera vez en 1842 y luego pues se difundió por toda Latinoamérica a partir de la mitad del siglo pasado. ¿Verdad? Se habla normalmente de una filosofía latinoamericana, de si existe o no existe, y se ha escrito muchas veces su historia, se ha discutido acerca de cuáles son los temas principales de esta filosofía, y hoy pues se utiliza el término de filosofía latinoamericana de forma muy usual, ¿cómo se llama? Habitual, pero casi nadie pues explica este término. Ya esto lo vimos la semana pasada, simplemente estoy contextualizo. Estamos hablando aquí de una filosofía para América Latina. Vamos a decir que el hito fundacional de este término es, sin lugar a dudas, Juan Bautista Alberdi, porque lo utiliza por primera vez en un texto titulado Ideas para un curso de filosofía contemporánea. Y Alberti pues comienza a hablar de repente sin que nadie le provoque o exista alguna tradición de una filosofía americana. Es decir, él nacionaliza la filosofía, le va a otorgar una carta de ciudadanía, la enraiza, la empadrona. De ahí que para algunos autores la filosofía de América Latina va a comenzar justamente aquí cuando se toma conciencia de la necesidad de hacer filosofía de sí y para sí. Y Arturo Andrés Roy va a marcar que el inicio de esta filosofía vamos a tenerla con estos escritos de Juan Bautista Alberdi, años 1838-1840. Para Alberti es necesario estudiar la filosofía europea, pero no se le debe hacer de cualquier manera, sino que a fin de que este estudio, por lo común, nos traiga alguna ventaja positiva. Vamos a estudiar no la filosofía en sí, sino la filosofía aplicada a esos objetos de un interés más inmediato para nosotros. Entonces la filosofía política se vuelve así la de nuestra política, del mismo modo como la de la filosofía y la religión se transforma en la filosofía de nuestra religión. Entonces la filosofía europea se va a aplicar en América para los americanos. Por eso es que Alberti puede decir que la América practica lo que piensa Europa. Y aquí se encuentra pues el germen de la conocida tesis instrumentalización de la filosofía. Cecilia Sánchez y Leopoldo Sea dicen que la idea es que se toma prestada
de la filosofía europea el indispensable arsenal para filosofar. Sin embargo, pues esto obedece, es evidente que cualquier tipo de préstamo será intencionado y va a obedecer a una finalidad que remite a una necesidad correlativa. En virtud de las necesidades o intereses concretos de los problemas puntuales se va a elegir, se va a requerir y se va a importar. No cualquier doctrina va a llegar a América, sino aquellas que están de acuerdo a los intereses de los americanos. Del caudal acumulado durante la historia de la filosofía se van a elegir aquellas herramientas teóricas que mejor sirven para enfrentar los problemas que se tengan. El filósofo latinoamericano va a echar mano o toma en préstamo, podríamos decir, se apropia de determinados conceptos, categorías, argumentos para aplicarlos en la solución de aquellos asuntos que a él le interesa resolver. La filosofía europea se constituye así en una herramienta en manos americanas. Sus conceptos son, en términos de Jorge Mila, útiles instrumentos de trabajo, como si dijéramos herramientas de precisión. ¿Ya? Lo que haría el filósofo latinoamericano es, en palabras de Cecilia Sánchez, simplemente valerse de la filosofía europea para su propio interés. Entonces, la historia de la filosofía adquiere de este modo un valor de uso. No hay pues filosofía universal, va a decir Alberti, pues ella emana y ha emanado de las necesidades más imperiosas de cada periodo de cada país. De ahí el surgimiento de una filosofía americana, una que se haga cargo de las necesidades sociales de nuestros países. Ellas son las que otorgan la nacionalidad a la filosofía. O sea, la filosofía se localiza por el carácter instantáneo y local de los problemas que importan la necesidad de una nación, especialmente. Entonces, Alberti llega incluso a hacer una enumeración taxativa de los objetos de estudios prioritarios para una filosofía americana. O sea, se pregunta cuáles son los problemas que América está llamada a establecer, a resolver en estos momentos, y responde: son los de la libertad, de los derechos, de los goces sociales, de que el hombre puede disfrutar en el más alto grado en el orden social y político, los de la organización pública más adecuada, las exigencias de la naturaleza perfectible del hombre en este suelo americano. Un momento históricamente señalado en el sentido de la instalación de una filosofía acerca de lo latinoamericano, tal vez pueda hablarse de un recomienzo. ¿Ya? Se encuentra en aquellos filósofos, un grupo de filósofos mexicanos que Francisco Miró Quesada les llamó afirmativos. Ellos, dice el peruano, proclaman que solo la meditación sobre nuestra propia realidad puede producir la auténtica filosofía. José Gaos, quien tuviera una influencia indesmentible sobre este grupo, sostenía que lo original de la filosofía latinoamericana será la preocupación por lo propio. Americana será la filosofía que americanos, es decir, hombres en medio de las circunstancias americanas, arraigados en ellas, hagan sobre sus circunstancias, hagan sobre América. De allí que para los afirmativos hacer una filosofía propia será particular y de América Latina será en general. Comienzan entonces por el análisis de la realidad mexicana para luego abordar el de la historia de las ideas filosóficas en México y finalmente ampliarse al continente. La consecuencia inmediata de esta autenticidad, dirá Miró Quesada, consiste precisamente en interpretar esta misma realidad. La filosofía latinoamericana debe desentrañar el sentido de lo que significa ser latinoamericana. Entonces nuestro filosofar quedará enclavado en el corazón mismo de la realidad. Y esta idea tiene una reorientación hacia finales de los años 60 y principios de los 70, giro que después se verá un poco en la Declaración de Morelia. La filosofía latinoamericana, en tanto que se hace cargo del problema de la dominación colonial de la que ha sido objeto el continente, se vuelve entonces una filosofía de la liberación, haciendo de ello un objeto de trabajo y será su problema central ineludible.
La realidad de la dependencia, se va a señalar en la Declaración de Morelia, ha sido asumida en el continente latinoamericano por un vasto grupo de intelectuales que han intentado o intentan dar una respuesta filosófica precisamente como filosofía de la liberación. Algunos autores han sostenido con razón, sin embargo, que no es casual ni anecdótico que una filosofía tenga como su lugar de enunciación América Latina. Con ello se está diciendo algo de ella, se la está especificando más allá de un simple marco geográfico. Y en este sentido se podría entender que Raúl Forné de Betancourt asegure que el tiempo y espacio donde se da la reflexión no son ingredientes que se le añaden o no, según el gusto al quehacer filosófico, pues ellos van a determinar, ellos especifican su gusto, su sabor, contornean su rostro. No es indiferente que la reflexión emane en determinado espacio, al espacio geopolítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o nacer en Chiapas o nacer en Nueva York, va a decir Enrique Dussel, uno de los filósofos latinoamericanos que han marcado pauta en esta corriente como filosofía de la liberación. ¿Ya? Y retomando expresamente esta tesis, hacer filosofía en América Latina o en África o también en Estados Unidos no es lo mismo que hacer filosofía en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Entonces, donde se haga la filosofía no es algo secundario, ¿ya? No es algo neutro. Eso es lo que marca el quehacer, ¿verdad? El espacio, el tiempo, el contexto desde el cual se emite un discurso filosófico es su lugar y en tanto que tal es central para efecto de su constitución como discurso. O sea, América Latina es el lugar en el cual surge la filosofía latinoamericana. Con eso se le da su nacionalidad, su nombre, su figura, su fisonomía, su especificidad como tal. Y en nosotros pues se tiene como una filosofía de la liberación precisamente porque marca los ítems que a nosotros nos afectan. Esta liberación que ha marcado todo el continente latinoamericano en todos los sentidos y nosotros lo hemos vivido muy de cerca. Este contexto de liberar al pobre, al marginado, al huérfano, a la viuda, y algo que pone como punto de partida Dussel es esto precisamente en esta filosofía de la liberación, que lo asume de un filósofo francés lituano, francés judío, Emmanuel Levinas, que pone como punto de partida la ética en la filosofía, y hay que tocar el marginado. Y así, bueno, como se hace filosofía de Platón, Aristóteles, Sócrates, se puede hacer filosofía de la Biblia, dice Levinas. Dussel, Scannone asumen este punto de partida y marcan la pauta para hacer una filosofía latinoamericana desde la ética, una filosofía ética de la liberación. Liberar al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. El Papa Francisco llamará a los de las periferias, ¿verdad? Entonces, esa sería la pauta de nuestra filosofía de la liberación en América Latina. Ok, entonces, jóvenes de Dios, espero se haya grabado y funcione este video. Bienvenidos a los que acaban de llegar, tal vez tarde, porque así es tradición. Pasen adelante para escuchar las últimas indicaciones, cuáles van a ser en esta semana. Estos apuntitos va a ser su asistencia. La próxima semana no tenemos encuentro a través de YouTube, pero sí tienen ustedes que entregar el documental, el trabajo de investigación o monografía, como ustedes quieran llamar, a lo máximo el 26, y esto les va a servir como asistencia. Por lo tanto, al mediodía, viernes al mediodía 26, ustedes tienen que haber entregado su documental. Eso va a servir de asistencia y tiene su porcentaje estipulado. Igualmente, lo que es la siguiente semana, del 28, 29, ustedes van a entregar un video, un pequeño video, máximo 3 minutos, explicándome a mí lo que es el libro de Pablo Antonio Cuadra, el nicaragüense.
Eso les va a servir a ustedes de asistencia de la semana del 29, la última semana, y también su porcentaje de acumulado. ¿Ok? Entonces ahí vamos a quedar y ya el examen pues que se les va a hacer es uno que ustedes deben del 50%. ¿Verdad? Entonces ese examen se les haría llegar a través de la plataforma de Classroom del primer bimestre, de las primeras hasta donde nosotros quedamos en presencia, que no se hizo, ahora se va a hacer en línea. Y este segundo bimestre pues se va a hacer de acumulado. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ir trabajando y así cumpliríamos nuestro semestre. Que disfruten estos 15 días, que no nos vamos a estar viendo a través de YouTube, pero vamos a estar a través de Classroom monitoreando asistencia a clases y vamos a estar también recibiendo sus acumulados. ¿Okay? Estamos aquí en San Juan del Río Coco, ustedes pueden ver, es el parque lo que está de fondo y pues estamos disfrutando nuestra estadía por estos rumbos, sin techo en casa, pero tranquilo, gracias a Dios. Bendiciones.